Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. La semana anterior no tuvimos el estudio por el seminario que tuvimos con nuestro hermano Pedro, así que hoy lo vamos a retomar. Y vamos a ver el sexto sello, hermanos, el sexto sello, que va a estar relatado aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, y va a ir desde el verso 12 hasta el verso 17, es, hermanos, donde vamos a ver aquí. Así que vamos a tener nuestras Biblias ahí listas, hermanos, para leer esta parte. Le voy a pedir a alguien que lo lea, hermanos, alguien que lo lea desde capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 hasta el 17. ¿Quién lo lee, hermanos? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo el siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Bueno, eso es lo que nos dice Apocalipsis 6 del 12 al 17 respecto a la persecución, aquellos que habían muerto por causa del testimonio de Jesucristo, aquellos que habían muerto por causa de la palabra, eran los que estaban allí. Y ellos preguntaban, hermanos, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgan nuestra sangre, dice, de los que moran en la tierra? Bueno, hubo una respuesta, y esa respuesta giraba en torno a que deberían de esperar. Bueno, en realidad, hermanos, en el sexto sello es donde se da la respuesta que ellos quieren oír. Es donde Dios les va a decir cuándo o qué va a pasar, hermanos, como respuesta a la pregunta que ellos están dando. Por eso aquí, hermanos, vamos a ver el sexto sello. Y este sexto sello, hermanos, bueno, es conocido como el gran día de su ira. En realidad esto tiene mucho que ver con el fin del mundo, ¿sí? Esa es la respuesta que en realidad Dios le está dando a estos que están clamando debajo del altar. ¿Hasta cuándo? En realidad es hasta que las cosas se consuman, hasta que el tiempo no sea más, hasta que finalmente el Señor venga, hermanos, y se lleve a cabo el juicio final y la iglesia vaya para estar por siempre en el cielo. Mientras tanto, la iglesia siempre estará sujeta a persecución, siempre estará sujeta a padecimiento, siempre habrá personas que habrán de morir por causa de la fe. Siempre pasará eso. Eso lo veíamos la vez pasada. Entonces, este sexto sello es conocido como el gran día de su ira. Bueno, también como el gran día que viene. De hecho, tenemos un himno nosotros en nuestro himnario, el 114, que tiene ese título, El gran día viene. Y se refiere precisamente ese himno a cuando el Señor haya de venir para juzgar a su pueblo, para juzgar al mundo y llevar a su pueblo para estar por la eternidad en el cielo, y para castigar a los impíos, mandándolos a el lago que arde con fuego y azufre. Así que esto es lo que va a describir este sexto sello. Obviamente no lo va a describir así como yo lo estoy diciendo, sino a través de una serie de figuras que van a aparecer aquí. Y no será la única vez en que Apocalipsis nos va a decir qué va a pasar ese gran día. También lo veremos cuando se hable de las copas cuando se hable de las trompetas, y cuando se hable de las copas de la ira. También veremos un día que está destinado para eso. Porque acuérdense que también hemos dicho que Apocalipsis es un libro que presenta los mismos eventos de manera cíclica, y cada vez van subiendo más de tono, pero está hablando prácticamente de lo mismo. Ahora aquí está revelando lo que va a venir para la iglesia, y no solo para la iglesia, sino para todo mundo a través de estos sellos, porque los sellos tienen ese propósito de revelar algo. En este caso, los sellos están revelando las cosas que habrían de suceder pronto, o las cosas que habrían de suceder para la iglesia.
Así que esto es parte, hermanos, de lo que vemos en el sexto sello. Ahora, así que en el quinto sello, decíamos, los mártires se preguntaban hasta cuándo, y la respuesta fue que aún no llegaba el momento de saldar las cuentas. Esa en realidad fue la respuesta. Así que ahora, hermanos, mientras no llegue ese momento final, bueno, hay oportunidad para el arrepentimiento. La pregunta es cuántas personas en realidad aprovechan esa oportunidad para arrepentirse de sus pecados y venir a los pies del Señor Jesucristo. Así que la respuesta fue que todavía no llegaba el momento de saldar cuentas, por lo tanto habría mayor oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, en el sexto sello se nos va a revelar que la paciencia de Dios tiene un límite. Va a llegar el momento, hermanos, en que Dios no dará más oportunidad para el arrepentimiento. Va a llegar el momento, hermanos, cuando Dios dirá, no más, no más. Y entonces, que Juan vio cuando abrió el sexto sello, el que está abriendo el sexto sello aquí es el Cordero, el mismo que ha abierto los anteriores 5 sellos. Así que Juan vio cuando el Cordero abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. Así que entonces lo primero que Juan vio cuando el Cordero hizo eso es que vio un gran terremoto. Juan pudo contemplar un gran terremoto, y no solamente eso, hermanos, sino que dice que pudo ver cómo el sol se puso negro como una tela de silicio, y además de eso la luna se volvió toda como sangre. Toda como sangre indica que se puso roja, ¿sí? Así que entonces, ¿puede usted imaginar lo que Juan vio? ¿Cómo nos quedamos sorprendidos, hermanos, al ver así por encimita, por medio de la televisión, cuando ocurrió el terremoto en la Ciudad de México? Este terremoto no es para nada comparable con el terremoto que hubo años atrás. Era terrible lo que pasó años atrás, hermano. Imagínate la cantidad de personas que quedaron sepultadas bajo los escombros. Imagínate el clamor de la gente, el dolor de la gente, el pánico de la gente cuando hay un terremoto a gran escala. Esto es lo que está viendo Juan aquí, un gran terremoto, ¿sí? Así que Juan pudo desde ahí, desde que dice un gran terremoto, pudo ver lo terrible de ese momento. Y luego no solo eso, sino que el sol se empezó a poner negro, hermano, se oscureció, y la luna se volvió toda como sangre. No me pregunte cómo Juan pudo ver al mismo tiempo el sol y la luna. Recuerde que esto es una visión, y en una visión cosas que no pasan en la realidad suceden porque tienen un propósito de dramatizar lo que Juan está viendo. Así que entonces el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Imaginen ese momento, hermanos, que es completamente de día, empieza a temblar y de repente se oscurece todo, hermanos, porque el sol queda completamente negro. Ahora imagínense una noche en que ocurre este terremoto y que la luna, que normalmente despide un color blanco o una luz blanca, de repente se ponga roja completamente. Bueno, eso nos da una idea de lo grotesco de ese día. Ahora, no conforme con eso, también dice en el verso 13 que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tú y yo no entendemos eso porque a lo mejor nunca hemos visto una higuera, al menos no del tipo de higuera de las que se habla aquí. Pero si has visto un limón, cuando le pega un nortazo tremendo y se caen todos los limones. Bueno, así, la figura que está usando aquí Juan es para que nosotros nos demos cuenta de qué manera él vio que las estrellas del cielo estaban cayendo sobre la tierra. No me preguntes tampoco cómo pudo ver eso, porque sería imposible que una estrella cayera sobre la tierra, porque una estrella es muchísimo más grande que la tierra. Pero otra vez es una visión aquí, ¿sí? Tal vez Juan no podía comprender en su conocimiento que tenía en aquel tiempo de qué tamaño sería una estrella, pero el lenguaje es acomodativo, es de acuerdo a lo que las personas de aquel tiempo podían entender. Ellos podían entender fácilmente que las estrellas del cielo se podían desprender y caer sobre la tierra y causar grandes destrozos. Así que entonces, todo esto, hermanos, es para dramatizar lo que está pasando aquí. Algunos creen que aquí Juan se está refiriendo a la humanidad en general, a hombres importantes del mundo que en realidad van a caer delante de Dios el día que Cristo venga. Bueno, esto lo hacen especialmente porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se identifica a los reyes de la tierra con estrellas también.
Acuérdese el rey de Tiro, es visto así. Sin embargo, aquí es parte solo de la visión para dramatizarla solamente, para ver qué tan tremendo puede ser ese día. Ahora, esta idea de la higuera, bueno, para las personas del primer siglo, se trata aquí de higos que crecían en el invierno, pero que nunca llegaban a la madurez. Así que un viento, hermanos, podía sacudirlo y hacer que perdiera todo su fruto en el invierno. Y no alcanzaban a llegar a la madurez porque el viento los tumbaba de la planta. Bueno, ahora, además de eso, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Bueno, no sabemos exactamente qué Juan haya visto con esta idea, pero dijo, ¿cómo pasó esto? Como un pergamino, es decir, como algo similar a cuando un pergamino se enrolla. ¿Saben lo que estaba diciendo Juan? Los pergaminos en aquel tiempo, muchos de ellos eran o de papiro o de piel. Y cuando se hacían viejos se endurecían. Así que a veces por estarlo abriendo constantemente se iba partiendo, se iba agrietando, hasta el momento en que por abrirlo rápido se rompía y entonces ¡pum!, se enrollaba todo otra vez, se desvanecía. ¿Sí? Bueno, esa es la idea que se quiere dar aquí. Por el uso se hacían esas grietas y llegaba a romperse, y eso hacía que se enrollara, es decir, que se cerraba de una sola vez. Esa es la idea que está dando aquí, que en este momento el universo se está desvaneciendo de una vez por todas, consumido de una vez por todas. Es la idea que está dando aquí Juan. Ahora, bueno, también dice en el verso 14 que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Juan está viendo un terremoto. Hay terremotos, hermanos, que causan esto en algunas ocasiones. Es decir, hermano, que por producto del mismo terremoto las islas se hunden bajo el mar, las montañas se quiebran, se parten. Esta es la idea que está dando aquí. Ningún lugar, toda isla se removió de su lugar, dice más bien. En otras palabras, que no hay un lugar a donde se pueda ir para escapar de ese terremoto, porque inclusive los montes se están partiendo aquí. Ahora, note luego lo que pasó. Y los reyes de la tierra, esto es lo que está pasando con el universo, esto es lo que está pasando con la tierra, del verso 12 al verso 14, pero ahora veamos lo que está pasando con las personas que habitan en la tierra. Así que dice el verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Bueno, esta frase involucra más bien a todo tipo de personas. Está hablando aquí, hermanos, que no importa el nivel social o cultural o educacional o el poder económico que las personas tienen, todas están aquí conmovidas por lo que está pasando. De tal manera que lo que están buscando es esconderse de esto. Y están tratando de ir a esconderse entre las cuevas, entre los peñascos de los montes, para evitar ser dañados por esto que está pasando aquí. Bueno, el hecho que se mencionen reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, etcétera, es para hablar de que todo mundo está incluido dentro de esto, que nadie va a escapar cuando venga ese día de la gran ira de Dios. Ahora, dice en el verso 16, ¿por qué se estaban escondiendo, hermano? Bueno, creo que la respuesta está en el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos se quieren esconder, hermano, porque quieren escapar del juicio divino, quieren escapar, hermanos, de Dios, quieren escapar de la ira, dice aquí, hermanos, nota esta frase, de la ira ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, hermano, es Cristo, escapar de la ira de Cristo. ¿Cómo? ¿Que Cristo no es amor? ¿Que Cristo no amó al mundo y se entregó a sí mismo por la iglesia? ¿Que Cristo no es todo amor y todo misericordia? ¿Que no es el caso el mismo que dijo que debemos de ser misericordiosos como su Padre es misericordioso? Sí, es el mismo. Y Él nos ama tanto, hermanos, que fue capaz de dar su vida por nosotros. Y le ama tanto a usted
que Él quiere que usted se arrepienta y venga a sus pies y sea usted parte de su pueblo. Pero si usted no lo hace, no espere que cuando el Señor venga y llegue este momento del día final, no espere que el Señor esté ahí para recibirle gustoso. No espere que esté ahí para mostrarle su amor o su misericordia. El Señor estará ahí para mostrar su ira. Su ira, hermanos. El Señor vendrá con gran ira. Pero qué bendición tienen los cristianos, que no vamos a sufrir su ira, sino que vamos a poder recibir de Él palabras como las que Él mismo dijo en Mateo capítulo 25, verso 34 en adelante: venid a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pero eso se lo va a decir a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están viviendo de una manera fiel delante de Él. Pero si usted no es cristiano, bueno, no espere realmente otra cosa más que la ira del Cordero. Así que entonces decían a las peñas inclusive y a los montes: caed sobre nosotros. Ellos en realidad lo que deseaban era esconderse del rostro del que está sentado en el trono. Ese es el Padre. Pero también, hermanos, deseaban esconderse de la ira del Cordero. Ese es Cristo, hermano. ¿Te fijas? Así que entonces esto es lo que está viendo Juan ahí. Ahora, note lo que dice al final en el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta más difícil: ¿quién podrá sostenerse en pie? Note las diferencias de las preguntas. Mientras los mártires que habían muerto fieles al Señor están diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estos dicen: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y es que en realidad nadie podrá sostenerse en pie delante de la ira del Cordero, o delante del que está sentado en el trono. Todos, hermanos, caerán a sus pies. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que Juan vio. ¿Sí? Ahora analicemos un poquito más detenidamente esto. ¿Ok? Así que veamos la descripción de ese día que se nos da aquí en todo el capítulo 6, del 12 hasta el 17. En primer lugar, del 12 al 14 nos habla de que será un día de destrucción, según el verso 12 al 14 que ya leímos. Dos imágenes del día de la ira del Cordero van a ser vistas aquí, de acuerdo a lo que ya leímos también. Por un lado está la destrucción del universo, del 12 al 14, y por otro lado el terror de los hombres al enfrentarse a el gran día de la ira del Cordero. Es así, hermanos, como se ven estas dos imágenes que aparecen en ese día. Será un día de destrucción del universo y también, hermanos, será un día de terror para los hombres que, hermanos, no van a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿es literal esto sobre el fin del mundo, hermanos? ¿En realidad esto es literal? ¿Será que exactamente va a pasar así? Bueno, Juan, hermanos, está usando aquí en realidad un simbolismo. Así que decir si es literal, creo que probablemente no. Probablemente no. Especialmente porque ¿cómo va a ser posible que las estrellas del cielo todas caigan sobre la tierra? Sería imposible eso. Así que entonces no es literal. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña que esta tierra y este universo van a ser destruidos. Eso sí enseña la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, mire lo que dice 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Y cuando leemos 2 de Pedro 3, 10 al 12, vamos a encontrar parecido con esto. Por eso, pudiera ser no literal, exactamente así como Juan lo está diciendo, pero creo que está muy cerca de lo que Pedro dice que sucederá en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Jorge, ¿puedes leerlo? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Muy bien. Si usted le puso atención a lo que leyó Jorge, encontrará que hay una gran similitud en lo que Pedro está diciendo y lo que Juan vio en el sexto sello. Juan habló del gran día de la ira. Bueno, Pedro habla aquí de el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Luego, en el verso 12, habló de la venida del día de Dios. Esas tres frases, hermanos, son similares. Así que prácticamente está hablando de lo mismo aquí. Luego, note, hermanos, que así como Juan hizo una descripción de la destrucción del universo, hablando de un terremoto, hablando de las estrellas consumiéndose, hablando o cayendo a la tierra, hablando del sol convirtiéndose en sangre, hablando convirtiéndose en negro como tela de silicio y la luna como sangre. Bueno, son imágenes que hablan de la destrucción del universo. Bueno, Pedro dice acá que cuando venga el día del Señor, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Los cielos, hermanos, es una referencia al universo. Los elementos ardiendo se refiere a esos elementos a cada uno de los cuerpos celestes que hay en el universo. Los elementos ardiendo, dice, serán deshechos. Y luego dice, y la tierra y las obras que en ella hay. Este mundo donde vivimos, con todas las obras que ella tiene, dice que va a pasar con ellas, serán quemadas. Ahora, luego dice que en el verso 12, que serán deshechos los cielos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Bueno, note cómo está hablando de esa destrucción del universo. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 14, se refiere a eso mismo que Pedro está hablando acá. Es muy probable que así como lo presenta Juan no sea literalmente, pero hermanos, tiene un gran parecido con lo que Pedro dice que habrá de acontecer en el gran día de Dios, o el día del Señor, o el gran día de la ira, como dice Juan acá. Así que entonces, pensemos esto, hermano. Muchas imágenes aquí de Apocalipsis 6, 12 al 14 coinciden, hermanos, con las enseñanzas bíblicas acerca de la destrucción del universo. Una de ellas es esta que acabamos de leer aquí de Pedro, pero lea también Hebreos 12, 25 al 28. Hebreos 12, del 25 al 28. Hebreos 12, del 25 al 28. Toño Flores, ¿puedes leerlo? No lo tengo. ¿No? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Muy bien. Seguimos hasta el verso 27. Bueno, dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esa remoción de las cosas movibles, hermanos, se refiere a todo lo físico que hay en este mundo. Ahora dice, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa conmoción, hermanos, se refiere a la destrucción tanto del universo como de esta tierra en la que nosotros habitamos. Dios había ya destruido o había conmovido antes la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de aquel gran diluvio que vino. Cuando estudiamos Génesis y hablamos acerca del diluvio, dijimos que el diluvio ese no solamente cayó agua, hermanos, del cielo, sino que también brotó aguas de lo profundo de la tierra. Y para que eso sucediera tuvo que haber grandes grietas, grandes terremotos que sucedieron, hermano, maremotos, etcétera, que hicieron que saliera grandes cantidades de agua de la tierra para que toda se llenara. Dios conmovió en aquel tiempo la tierra, pero ahora no solo conmoverá la tierra, sino también los cielos. ¿Cuándo? El gran día de la ira del Cordero. ¿Cuándo es esto? El fin del mundo, hermano. El fin del mundo. Ahora, Juan usó aquí, hermanos, un simbolismo familiar en aquel tiempo.
¿ok? No crea que estoy pidiendo café, ¿ok? No crea que estoy pidiendo café, ¿ok? Hermanos, Juan va a usar un simbolismo familiar para aquel tiempo. Para nosotros nos resulta difícil poder comprender qué significa eso de que el cielo se puso negro, ¿verdad? Como tela de silicio, o que la luna se puso como esa que está ahí, ¿verdad? Nos resulta difícil comprenderlo, pero para las personas que estaban familiarizadas con el lenguaje bíblico de aquel tiempo, les resultaba fácil entender qué significaba esto. Por eso, Juan usó ese simbolismo. Este simbolismo, hermanos, del terremoto, del sol oscureciéndose y la luna poniéndose roja, habla todo de la intervención de Dios en el juicio contra las naciones. Cuando uno lee los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, uno encuentra ese simbolismo allí. Y cada vez que se habla de terremotos, o que se habla de la luna poniéndose así, o la tierra así, hermanos, está relacionado con juicios que Dios trae sobre las naciones. Por eso es que Juan utilizó estos simbolismos aquí, porque está hablando precisamente de eso, de cómo Dios, así como había actuado en el Antiguo Testamento contra las naciones juzgándolas, así está establecido un día, descrito por este sexto sello, donde también Dios juzgará a las naciones. Mire, por ejemplo, el simbolismo del terremoto, no vamos a leer todos los que vienen ahí, pero busque, por ejemplo, lo que dice Ezequiel 38, 19. Vamos a encargarle a su tocayo, el hermano Ezequiel. Ezequiel 38, 19. Dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ok. Habrá gran, ¿qué dice? Temblor. Podemos buscar otros pasajes como por ejemplo Jeremías 4:24 también. Busquen Jeremías 4:24, hermana Martita, ¿puede leerlo? Jeremías 4:24. Mirad los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Muy bien. Allá dijo, Ezequiel dijo que hubo temblores sobre la tierra de Israel. Y en ese momento Ezequiel estaba dando una profecía contra Gog. Era Dios juzgando a Gog. Ahora acá, hermanos, en Jeremías capítulo 4, verso 24, Jeremías dice que miró a los montes que temblaban y a los collados siendo destruidos. Bueno, aquí, hermanos, está hablando de la invasión que vendría sobre Judá. Bueno, es Dios juzgando a su pueblo, juzgando a las naciones también, vistas aquí. Puede usted considerar también Joel capítulo 2 verso 10 en su casa, Amós capítulo 8 verso 8, Ageo capítulo 2 verso 6, y se repiten las mismas figuras. Dios hablando de venir en juicio contra ciertas naciones y usando la figura de un terremoto para hablar de cómo iba a conmover a todas aquellas naciones. Así que, de hecho, hermanos, cuando se usa el simbolismo del terremoto, indica la conmoción de todo aquello que la gente considera inconmovible. Eso es lo que indica. No hay nada que le cause tanto miedo a las personas como un terremoto. Porque siempre que nosotros estamos en tierra, hermanos, nosotros tenemos la seguridad de estar estables en la tierra. Pero imagínate que la tierra se mueve. ¿De dónde te puedes agarrar? ¿O a dónde puedes ir si la tierra se está moviendo en ese momento? Así que esto indica que todo aquello que al hombre le puede parecer seguro, pierde su seguridad. Todo aquello, hermanos, que al hombre le parece el lugar donde puede estar tranquilo y en paz, está siendo conmovido aquí. Indica, hermanos, la pérdida de toda seguridad. Indica también el pánico por no haber nada seguro. Incluso lo que la gente pone como su fuerza, a lo que se afianza, es en realidad destruida por medio de un terremoto. Así que por eso se usa esta figura aquí.
Por eso es que Juan usa este simbolismo del terremoto, porque indica el pánico, indica la conmoción, indica la pérdida de toda seguridad para el hombre. Pero la figura indica a Dios viniendo en juicio sobre las naciones. Luego dice que también el sol se puso negro, como tela de silicio, hermanos. Bueno, el sol negro como tela de silicio y la luna como sangre también son símbolos utilizados en el Antiguo Testamento. Joel, por ejemplo, los utiliza, pero también, hermanos, lo usan otros profetas. Por ejemplo, lea lo que dice Isaías 13:10. Isaías 13:10. ¿Qué dice Isaías 13:10, hermanos? ¿Quién lo tiene? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Muy bien. Dios está hablando ahí, hermanos, por medio del profeta Isaías, y está hablando del juicio que traerá sobre Babilonia. Otra vez, estas dos figuras eran para hablar, hermanos, de Dios viniendo en juicio ahora contra Babilonia. Ezequiel 32:7 dice algo parecido. ¿Quién tiene Ezequiel 32:7? Ezequiel 32:7. Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con su grano, y la luna no hará resplandecer su luz. Muy bien. Bueno, esta es la misma figura. El sol oscureciéndose, la luna poniéndose roja, perdiendo, hermanos, la función que cada uno tiene. Y ahí en Ezequiel 32, hermano, Ezequiel está hablando, está emitiendo una profecía contra la destrucción, o acerca de la destrucción de Faraón y Egipto. Otra vez, Dios está juzgando a las naciones. El hecho de que el sol se ponga negro, hermanos, habla de que ya no brillará como tela de silicio, hermanos. Indica un tipo de sacos rasposos que se usaban en aquel tiempo, y que la gente, hermanos, se vestía con ellos en señal de duelo, de luto, de lamento, de clamor. Así que aquí, hermanos, el decir que el sol se puso negro como tela de silicio es para hablar del gran lamento, el gran luto, el gran clamor que está aconteciendo en ese día. La luna convertida en sangre habla de que pierde su color natural, como cuando ocurre un eclipse, hermano. Bueno, en la antigüedad los eclipses generalmente estaban relacionados con calamidades, como todavía en nuestros pueblos mexicanos se sigue pensando que un eclipse trae grandes calamidades, o puede traer cosas que afecten, por ejemplo, a las plantas o hasta a las mujeres. No les pongan un montón de llaves aquí cuando están embarazadas, ¿no? ¿Verdad? Les ponen que anden ahí con colguije de llaves si viene un eclipse. Tú ni sabes eso porque naciste aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero si hubieras nacido en un rancho, te acordarás de eso, ¿sí? Claro que son supersticiones, ¿verdad? Pero la gente desde la antigüedad ha relacionado los eclipses, la luna siendo convertida en rojo, como señal de calamidad. Y aquí Juan lo usó, mi hermano, precisamente para hablar de la gran calamidad que está viniendo sobre la tierra en ese momento. Así que entonces son simbolismos que son tomados del Antiguo Testamento. Ahora, no solamente será un día de destrucción, ya vamos a acabar, hermanos, también será un día de abatimiento. Y esto es lo que vemos en el verso 15 y en el verso 16. Ahora, como ya habíamos dicho, podemos contemplar los efectos causados por la destrucción en las personas. Fíjese cómo las 7 clases sociales que se mencionan aquí abarcan a toda la humanidad. Por ejemplo, dice en el verso 15, los reyes de la tierra. Esto se refería al emperador romano y a sus virreyes, es decir, aquellos reyes que gobernaban las naciones sobre las cuales Roma tenía control. El emperador estaba sobre todos ellos. Él era el principal rey, pero había otros que gobernaban también esas naciones. Bueno, por eso se dice aquí los reyes de la tierra.
Luego habla también de los grandes, esto es decir, los poderosos que no son gobernantes políticos, los ricos, habla de aquellos que tienen poder económico, los capitanes, aquellos que tienen poder militar, los poderosos, habla de los hombres que tienen gran influencia, los siervos, se refiere a todos los esclavos, los libres, eran aquellos que no eran esclavos y aquellos que habían ganado su libertad. Así que nadie de la sociedad de los tiempos del primer siglo está dejada fuera aquí, en el relato que hace Juan. ¿Significa esto entonces? Porque decimos que aquí habla de los reyes de la tierra y se refiere al emperador romano. ¿Significa entonces que cuando Cristo venga y venga el día final, los romanos estarán gobernando también el mundo? No, eso no significa. Esta es la aplicación primaria para nuestros hermanos del primer siglo. Cuando el Señor venga, hermano, los reyes de la tierra serán todos aquellos que gobiernan el mundo entero. ¿Sí? Los grandes serán todas aquellas personas que tienen poder pero que no son gobernantes políticos. ¿Por qué no hablar de los que tienen el gran poder económico del mundo? ¿Sí? Los ricos serán los que tienen esa riqueza económica y así como el resto de lo que viene ahí. Bueno, en realidad, hermanos, aquí se trata de un día de abatimiento, pero un día de abatimiento, hermanos, donde no va a quedar fuera nadie de la humanidad, hermanos. Por eso es que cuando Cristo habló y dijo cómo será su regreso, en Mateo capítulo 25, verso 34, Él dijo que cuando el Hijo del Hombre venga con los ángeles de su poder y se siente en su trono de gloria, serán reunidas delante de Él. ¿Cuántas naciones? Todas menos los mexicanos. No, ¿verdad? Todos, hermanos, todas las naciones. Por eso es que usa aquí Juan esta figura de todas las clases sociales que había en aquel tiempo. Así que fue un día de abatimiento para toda la humanidad, al punto que trataron de esconderse por el espanto, hermanos, que estaban ahí sufriendo. Ni grandes ni pequeños, hermanos, podían escapar. No hay seguridad, hermanos, ni en el poder político, ni en el poder militar, ni en el poder social, ni en el poder económico, porque todo había sido hecho trizas. No hay oportunidad para refugiarse. Todos, hermanos, inclusive los más pobres, todos los incrédulos, hermanos, que tendrán que pagar aquí, todos ellos, hermanos. Así que todos tratan de esconderse, todos están asustados. Y se escondieron entre las peñas y entre las cuevas. Bueno, ya le voy a cortar, hermano, pues si no, agarro más vuelo aquí. Pero ese día de abatimiento, hermanos, será el temor tremendo que la gente tendrá ante la presencia de Dios, al punto que desearán esconderse. Bueno, vamos a decir más sobre ese día, hermanos, pero lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Por eso termina atinadamente esa parte diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Sabe quién? Los que han sido vestidos con vestiduras blancas, ya han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si usted no ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, necesita lavarlas. Si usted no se ha vestido con vestiduras blancas, necesita vestirse con vestiduras blancas, para que cuando llegue el gran día de la ira del Cordero, usted pueda estar de pie ante el Cordero, para que no se aleje de él avergonzado. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por oírme, hermanos. Y tenemos un himno, Aarón, ¿sí? Un himno y luego la oración final, hermano Javier. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.